Buenas tardes a todos, bienvenidos a mi cuarto programa. Hoy tengo el gusto, el placer y el agrado de tener a Sabrina Bacal, una reconocida periodista, reportera y politóloga, conocida tanto en Panamá como a nivel internacional por su trayectoria y su trabajo. Sabrina Bacal es una periodista con más de 22 años de experiencia, es politóloga por la Universidad de los Andes en Bogotá, dirige el programa dominical Radar, un programa de participación y reportajes y entrevistas muy conocido en Panamá, uno de los que mayores audiencias tiene y uno que sigo todos los domingos. A diario dirige y también participa en mesa de periodistas, integra el consejo editorial de TVN Noticias. Ella es la productora de Héroes por Panamá, un proyecto que se creó hace 11 años para destacar y premiar a los líderes sociales que trabajan por causas benéficas en sus comunidades. Hasta marzo del 2021, Sabrina presidió el Consejo Nacional de Periodismo, organización que agrupa empresas, facultades de comunicación y gremios periodísticos del país. Sabrina ha dirigido el equipo de TVN Noticias en dos ocasiones, entre junio y diciembre del 2010, entre junio de 2004 y diciembre de 2010. Luego desde marzo del 2017 hasta marzo del 2020, al cual aportó con un equipo de más de 100 profesionales de periodismo audiovisual, que incluyen haber conducido el canal televisivo a los primeros lugares de credibilidad y audiencia de rating a nivel nacional. La trayectoria periodística de Sabrina incluye su paso por el diario La Prensa, por la emisora radial Omega Estéreo, y también ha sido consultora del Banco de Desarrollo de América Latina, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores con ARREX, directiva de Corprensa, de Fundación Proet y Fundación Amador. También es miembro de la iniciativa de liderazgo de Centroamérica del Aspen Institute de Cali. Bueno, sin más por el momento, vamos a comenzar con el programa. Sabrina, bienvenida. Gracias, Luis. Ok, Sabrina, el tema hoy es un poquito álgido y, como se dice, voy a tratar de ser lo más cuidadoso y claro posible. La problemática que trae de árabe-israelí, sobre todo por estos últimos atentados que ha habido contra Israel y la mala campaña o la campaña de desinformación que hay contra Israel. Partamos del hecho siguiente. El pueblo judío, el pueblo israelí, históricamente, lo podemos ver en la Biblia, en la Torá, ha tenido presencia en la tierra de Israel por miles de años. Siempre la ha habido, incluso cuando no estaba formado el Estado de Israel. Después de los desafortunados incidentes de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto que se conoce como el Shoah, se logra fundar posteriormente a esto el Estado de Israel, con mucho esfuerzo, con mucha lucha, a costa de muchas vidas, para poder tener un lugar entre las naciones del pueblo de Israel. ¿Qué sucede? Inmediatamente se crea el Estado de Israel, los pueblos árabes, los países árabes, continuamente atacaron a Israel, comenzaron a haber atentados terroristas, hostigamiento, e incluso hacen ver que Israel es un tirano que los ha despojado de sus tierras cuando simplemente quiere vivir en paz. ¿Qué sucede? Yo pongo el siguiente ejemplo. Todos tenemos nuestra casa. Si viene una persona de la calle, se mete en nuestra casa, rompe nuestra puerta, invade nuestra sala, mata a uno de nuestros familiares y le dice a la gente, mira, qué malos, me quieren sacar, yo no tengo casa, ¿por qué no me das una casa? Y encima tú accedes a darle un espacio de tu casa y aún así quiere más, quiere toda tu casa y te quiere seguir matando, me parece muy injusto y me parece ilógico y me parece violatorio a los derechos humanos. ¿Qué es lo que ha pasado con Israel? Israel, cuando se fundó, respetó, protegió y aplicó las leyes por igual, tanto a israelíes como a no judíos, como a árabes en su tierra. Y todos tenían los mismos derechos. De hecho, si ustedes se dan cuenta, los judíos no son los que, ni los israelíes son los que secuestran aviones ni ponen bombas. Son lamentablemente los musulmanes, los árabes que creen en el Corán. Entonces, ¿qué sucede? Israel, por múltiples ocasiones, múltiples veces, ha intentado negociar y razonar con gente que parece que no fuera razonable o no tuviera raciocinio, les ha entregado tierras, les ha dado concesiones, y estas personas lo único que hacen es
por cada concesión que se les da, es continuar atacando. Por ejemplo, la gente no lo sabe porque los medios no lo publican mucho, pero ¿qué hacen estos grupos terroristas, lo que es la OLP o la OLP? Si bien ahora se quiere hacer ver como una entidad política, nació y es una organización terrorista. Te puedo Claro, disculpa. interrumpir. Sí, perdón. Perdón. Mira que yo considero, con todo el respeto, mucho más constructivo utilizar otra metáfora y tratar de separar la política de la religión, porque yo no creo que esta sea una guerra religiosa. Israel es fundado como un Estado secular, como un Estado de derecho. Cierto. Si bien es cierto que el pueblo judío tiene, digamos, relación y ha tenido presencia en la tierra de Israel desde tiempos bíblicos, para mí, o sea, yo pienso que, digamos, que su legitimidad está dada en la resolución de la partición de la ONU del 47. Y bueno, básicamente las guerras subsiguientes, yo quisiera que la comunidad internacional siguiera viendo el aporte de Israel como la única democracia en la región, como un país que a pesar de sus errores trata de mejorarse cada día. Por ejemplo, el nuevo gobierno, Benjamín Netanyahu, dejó de ser primer ministro ayer, oficialmente. Ha sido el primer ministro que más tiempo ha desempeñado, incluso más que Ben Gurión. Y ayer tenemos un gobierno de coalición que aglutina partidos religiosos, partidos de derecha, de centro e incluso un partido islamista. Por eso te digo que prefiero definir a Israel, y me parece más factual, más apegado a los hechos, como una democracia vibrante, con sus momentos complicados, que como un país que está en una guerra religiosa, porque no lo está. O sea, el 20% de los ciudadanos de Israel son musulmanes, son árabes judíos, y creo que, quiero decir, son árabes israelíes. Y me parece que la narrativa de la guerra religiosa solamente alimenta a grupos como Hamas. Es mi opinión particular y por eso te interrumpí, porque claro. no me parece constructivo. Y yo comprendo el hecho de que Israel se ha visto, digamos, a primera fase como el malo por ser el más fuerte. Israel no siempre fue el más fuerte, pero hoy en día es imposible negar que, digamos, es la potencia económica, científica, educativa y militar de la región. Eso no significa que no tenga derecho a proteger a sus ciudadanos y que el hecho de que lo haga y que esa sea una de sus prioridades es lo que lo convierte, digamos, en un Estado de derecho. También el hecho de que cuando alguien, un ciudadano israelí, comete un crimen, las autoridades, bueno, buscan hacer justicia. Así que creo que es más importante enfocarnos en lo que nos diferencia de organizaciones fuera de la ley, definidas como terroristas en términos de derecho internacional, que en la parte, digamos, religiosa. Yo reconozco que Israel, digamos, tiene mucho que revisar, pienso yo, en cuanto a su política de asentamientos. Me preocupa mucho que, digamos, cada vez se vea más lejana la solución de dos estados, porque desafortunadamente, así como los refugiados judíos de países árabes del año 48, pues ya están viviendo en muchos otros lugares del mundo, entre ellos Panamá. Los refugiados palestinos del 48, del 67, se han mantenido por parte de los países árabes como digamos, como una ficha de negociación y de presión política contra Israel, pero al final ellos también son víctimas. Y hay una situación humanitaria que hay que atender. Totalmente de acuerdo con lo que dices. Sin embargo, por ejemplo, te pongo el ejemplo, lo que escuchaba hace poco una persona que comentaba, que no se publica mucho, que usan a los niños, lamentablemente,
con cometas para encenderles fuego a las cometas, y una cometa, como un radar, le detecta una cometa. Y vale $3 hacer eso. Y aprovechan los vientos y van hacia los bosques de Israel y provocan incendios. Estas organizaciones también, a propósito, ponen sus cuarteles rodeados de donde viven personas cerca de sus casas, para usarlas como... Se ocultan entre civiles. Entonces, tienes lamentablemente el hecho, o sea, a los hechos me remito, vuelvo y repito. Estas personas, ya sea musulmanes radicales, porque si estamos hablando de los salafistas, estamos hablando de los sufíes, no hay una homogeneidad, depende de qué corriente musulmana estemos refiriéndonos en este caso. Son los que lamentablemente provocan atentados terroristas con aviones, ponen bombas. No hay ciudadanos israelíes cometiendo actos terroristas, sino son lamentablemente musulmanes, razón por la cual Israel toma esta decisión de protegerse y poner estas medidas extremas de seguridad, sin las cuales no podría funcionar. Funciona Israel, pero funciona en un estado de tensión y en un estado de defensa continua, lo que también, aparte de haber hecho los logros en ciencia, tecnología, democracia y artes, lo frena también. Entonces, yo lo que he escuchado a muchas partes, y desde que era niño he escuchado a todos los hechos que han pasado, las intifadas, todo ese tipo de cosas, no veo una solución a corto plazo. La solución, incluso una vez escuché a alguien decía, mira, para poder acabar con esto, lo que habría que hacer es comprarle a estas personas su tierra, en este caso los árabes, y que simplemente salieran de ahí, porque pareciera que no hubiera una forma de razonar con ellos, porque intenten la solución que intenten, los atentados y las muertes de parte de ellos, los ataques continúan, no se frenan. Lo que pasa es que no creo que eso sea una solución, no solamente va contra la resolución de Naciones Unidas y contra, digamos, el derecho internacional, sino que para llegar a una solución de ese tipo necesitas de dos partes. Entonces, es muy difícil que tú y yo en este momento hablar de una solución. Yo sigo creyendo que la menos mala es una solución de dos estados, porque si tienes una situación de conflicto, tienes que divorciarte, es como si fuera un matrimonio. No vas a continuar con un mal matrimonio, mejor haz que el divorcio funcione. Y lo que se empezó con el proceso de Oslo, de alguna manera fue un divorcio cuando tú le das, digamos, autonomía, aparte de Cisjordania, de la ribera occidental. Y para mí, aunque suene una solución bastante mala, pero es mejor que nada, entre un grupo radical islamista como Hamas y la Autoridad Palestina, que digamos es la que firmó con Israel los acuerdos desde el año 2000, Israel y Estados Unidos, y yo pienso que eso es a lo que apunta la visita de Blinken justo durante el conflicto, tiene que fortalecer a la Autoridad Palestina para que, digamos, la ribera occidental Cisjordania sea una prueba de que sí se puede lograr autonomía de algo parecido a un Estado palestino, o sea, un modelo distinto a la dictadura que jamás ha instaurado en Gaza. Porque si no tienes una contraparte que funcione, lo que vas a tener es a Hamas siendo el líder único, el único representante de la voluntad palestina, tanto en Cisjordania como en Gaza, y yo sí creo que eso sería pues mucho peor para todos. Ahora, tu opinión, porque tú eres por lo has estado en Israel, conoces Israel. ¿La autoridad palestina tiene la capacidad de controlar a los movimientos que están dentro de su territorio? La autoridad palestina ha sido la receptora de toda la ayuda internacional. Entonces uno tendría que pensar la ayuda internacional oficial, la que da Naciones Unidas, porque bueno, ayuda internacional extraoficial viene por parte de Irán y de otros países a Hamas directamente. Pero si invirtieran su dinero en contrarrestar o en el desarrollo y en hacer de eso un modelo, digamos, de posible liderazgo, no veo por qué no. Pienso que al final todos los seres humanos queremos una buena vida, o sea, queremos poder prosperar, queremos poder crecer en nuestros negocios, poder criar a nuestros hijos, la mayoría de seres humanos que no estamos
pues, educados para matar al otro. Entonces, en la medida en que pienso yo que tú tengas bienestar, educación, salud, no veo por qué no un liderazgo más moderado pueda ser acogido entre los palestinos. El problema que tienes ahora es que digamos, el grupo más radical y que, como bien tú lo dices, su plataforma es acabar con Israel, es el que pues lidera, al menos en la Franja de Gaza, y si Israel, y si no se hace algo, creo que va a controlar también Cisjordania, que es lo que creo más preocupante. Y al final, si tú miras este conflicto, lo que está tratando Hamás es de ganar, digamos, más apoyo entre los palestinos y de presionar a la autoridad palestina porque canceló una vez más las elecciones. Y yo creo que si tú haces elecciones hoy en día en Cisjordania, pues va a ganar Hamás. Entonces es como, si no tienes, o sea, si no tienes, los palestinos se van a quedar allí, así como los israelíes se van a quedar ahí, nadie se va para ningún lado, no tienen para dónde irse. Entonces es una realidad con la que tienes que lidiar y en la medida en que no tengan una alternativa de liderazgo que pueda entenderse con el gobierno de Israel, sea este de izquierda o de derecha, pues más complicado, no, o sea, no tienes una salida. O sea, pensar que tú puedes comprarle las tierras o mandarlos a otro lado, no estás hablando del año 2021, donde tienes a todas las televisoras y todas las redes sociales encima tuyo y además que tienes a un país que efectivamente está comprometido con el derecho internacional y los derechos humanos. O sea, eso no es algo que va a hacer Israel. Eso lo hace Putin con su minoría musulmana, eso lo hacen los dictadores, eso no lo hace Israel. Okay. Entonces, por más de que alguien pueda tener este sueño, digamos, simplista de la solución del problema, estamos hablando de seres humanos y yo no lo veo conociendo a Israel como conozco, en el sentido de que es una sociedad supremamente crítica de sí misma. Tú no ves, digamos, un periodismo tan valiente y crítico como en Israel. O sea, si tú lees el periódico Haaretz, piensas que estás leyendo un periódico en la Franja de Gaza probablemente, y eso es lo que hace rico a la sociedad israelí. O sea, yo no quisiera que Israel fuera una unidad, una sociedad de pensamiento único. O sea, tú tienes una comunidad ultraortodoxa en varias ciudades que niega la existencia del Estado de Israel porque no cree en un Estado secular, y por otro lado tienes una ciudad como Tel Aviv, donde es según digamos, los reportes, la segunda o la primera mejor ciudad del mundo para los homosexuales vivir. Entonces, para mí, esa es la riqueza de Israel. Que tú tengas centros de pensamiento religioso, pero también tengas lo más alto en tecnología, tengas la Universidad de Hebrea, tengas la Universidad de Tel Aviv, tengas los estudios más avanzados de marihuana medicinal, tengas el país que más ha vacunado a su población, al primer país que salió de la pandemia. Entonces, si tú quitas eso de Israel, ¿para qué vas a tener un país? O sea, ¿para qué vas a luchar por una democracia en Medio Oriente? Mejor haz la versión judía de Arabia Saudita o de Irán. Eso no es la forma que a mí me educaron. Ok. Es muy interesante la información que nos das, me enriquece bastante. Es muy interesante. Lo que sí he visto, ¿no? Porque he escuchado muchas, esa fue una de las propuestas de muchas que he escuchado. No veo una solución fácil al problema, pero lo que sí veo y puntualmente veo no es del lado de Israel. Lo que veo es que hay como una no aceptación. Eso es lo que yo percibo, lo que toda la vida he percibido desde niño, de que Israel como que molesta o que estorba o que incomoda en general. O sea, no es que Israel no permita la vida o la integración de estas personas, sino que a Israel no le permiten. Él puede prosperar o progresar. ¿Qué pasa, por ejemplo? Sí, desde el punto de vista de la opinión pública internacional, es
tengo que decirte, y sobre todo en términos de redes sociales, es muy frustrante. Y yo tengo hijos en universidades norteamericanas y te digo, o sea, Israel es atacado desde la extrema derecha y desde la extrema izquierda. Y se han creado una cantidad de mitos que no se sustentan en los hechos, como que es un estado apartheid que tiene minorías, digamos, étnicas con representación en el Parlamento y con derechos iguales que todos. O sea, una cantidad de simbolismos que yo los encuentro incluso ofensivos, porque Israel se crea precisamente para que ningún judío vuelva a sentir la persecución de la Alemania nazi. Entonces la gente que ataca el derecho de existencia de Israel casi que le gusta traer los símbolos de la Alemania nazi para atacar la esencia de Israel. Y a pesar de que Israel no es perfecto y pueden haber políticas equivocadas y pueden haber personas con discursos equivocados, en términos del fundamento legal de la sociedad, es todo lo contrario. Es una sociedad diversa, democrática, vibrante, muchas veces muy complicada de vivir, pero todo esto es cierto. Entonces, creo que a lo que te refieres es a lo difícil que es lidiar con la opinión pública en estos momentos. Por ejemplo, en la última guerra con Hamas, yo leía en las redes yo misma una cantidad de gente que jamás dijo nada sobre los millones muertos en Siria, sobre la minoría musulmana en China, sobre tantas otras, digamos, tragedias mundiales, casi que volverse expertos en por qué Israel es el peor de los estados. Tienes algo como las Naciones Unidas, que yo creo que el multilateralismo es la mejor vía, pero en el caso específico del conflicto árabe-israelí, es absurdo, porque tienes a países como China, Venezuela, Arabia Saudita, Irán, calificando a Israel, y tienes que Israel es el país más condenado, mucho más que Corea del Norte, mucho más que Irán, mucho más que Libia. Entonces, que Venezuela. Y que Venezuela. Entonces, sí hay una cantidad de inconsistencias y de hipocresías y de cosas que frustran, pero alguien te podría decir, que es lo que yo le suelo decir a mis hijos, es, bueno, la guerra de opinión pública la perdemos porque somos los fuertes y porque hay unas características de la comunidad internacional y de cómo los palestinos han ajustado su discurso para ser, digamos, centrales en las causas liberales y progresistas, ¿no? Y que están de moda. O sea que entonces, sí, perdemos la guerra de relaciones públicas por más de que tú trates de hacer docencia, pero mientras podamos subsistir como sociedad, y sobre todo como sociedad que tiene un valor ético, que tiene unos estándares superiores, que trata de mejorarse día a día, pues vale la pena, ¿no? Es muy difícil controlar lo que otro dice de ti. Es un poco parecido a lo que tú ves en las redes sociales, que ves todo tipo de tergiversaciones, narrativas, guerras, y hay veces uno simplemente tiene que rendirse porque vivimos en una época donde la posverdad simplemente se masificó, ¿no? Las redes sociales masifican la posverdad, y es un escenario muy complicado. Pero habiendo dicho esto, lo importante es tratar de traer a la gente que está interesada en el tema a los hechos. Y cuando te dicen, no, porque Israel es un estado apartheid, tú decirle, explícame eso, por qué, en qué está fundamentado. No, que es el estilo nazi, ¿en qué está fundamentado eso? O sea, tú tratar, yo lo he hecho, hay veces con mejor o peor resultado, de que cuando te vienen con una consigna completamente falsa, tratar de que te den los argumentos, y te das cuenta que se quedan sin argumentos. Porque si bien Israel ha tenido, digamos, personajes
con este tipo de ideas, esos personajes nunca han sido ni los líderes, y si han cometido algún acto contrario a la ley, pues han terminado en la cárcel. Así es, así es. Pero yo sí creo que hay una política de medios de parte de como tú dices, estos grupos anti-Israel, grupos antisemitas que lo existen. Incluso en Panamá tuvimos hace poco una vergüenza, una marcha decía que todos somos Palestina. Pero sí, entonces es una cosa asombrosa, pero ¿dónde están esas personas cuando están los continuos atentados, los ataques que hay contra ciudadanos israelíes de parte de los grupos árabes? Tú no los ves, no los ves protestando. O sea, ¿quién alimenta estos grupos? Yo me acuerdo hace unos años vino una persona de estos grupos palestinos a Panamá, incluso habló en unos medios, gracias a Dios, eso fue hace el año 2005, 2004, cuando esta persona se presentó, al día siguiente cerraron el programa porque la verdad hubo bastantes protestas de que había una persona haciéndole publicidad a este tipo de grupos en Panamá. Pero sí hay mucho del tema de la desinformación. Y vuelvo y repito, Israel en este caso no es el victimario, es la víctima. Y es la víctima a muchos niveles. No solamente sus ciudadanos y su Estado, sino a nivel de los medios. Y es un país donde la gente puede ir y vivir tranquilamente. Vamos a poner un ejemplo. Como tú dices, Siria, Corea del Norte, ¿qué moral tienen para sancionar a Israel? Si en Israel las personas viven en una libertad sin precedentes comparado con Corea del Norte, por ejemplo. Sí. Ese tipo de cosas lo podemos ver. Correcto. Pero yo sí creo que hay lamentablemente mi opinión de Naciones Unidas no es muy buena. Hay los escándalos de petróleo por alimentos, los escándalos de acoso sexual, los escándalos de los bloqueos de armas, que la verdad no deja muy bien paradas las Naciones Unidas. Y como tú dices, estas naciones les permiten, imagínate, ¿qué puede decir Venezuela? Hace poco estaba uno de los ex líderes de Podemos, Pablo Iglesias, hablando en contra de Israel, cuando él es financiado por Irán y Siria y por Venezuela en su programa que se llamaba La Tuerca. O sea, todo está pagado por personas que tienen algún tipo de agenda contra Israel. Y esto desmitifica los famosos teorías de conspiración que Israel maneja los medios. Cuando no es así, si Israel manejara los medios, no tendrían los medios encima atacándolo. Exacto. Sí, eso es bastante conocido. Sí. Algo que me preocupa en Panamá es, si bien tuvimos un país bastante liberal, bastante democrático, bastante occidental, y por qué no decirlo, tenemos mucha influencia americana, es que los temas de antisemitismo, hablar contra Israel o hablar mal del judaísmo en general, no está penalizado. En otras, yo por ejemplo, te contacté en un programa, no voy a decir el nombre, que una persona, un presentador, comparaba el holocausto con las acciones de Israel contra los palestinos. Que después me gustaría que tocara este punto, que me explicaras qué tan legítimo es el término palestino a los árabes que habitan en ese lugar. Pero después que te termino con este punto. Que esta persona hizo esa afirmación cuando en otros países, por afirmaciones menores, hay penas de cárcel. Yo como abogado, lo estuve trabajando hace un tiempo, incluso traté de contactar a un legislador que nunca me respondió, así que no voy a usar esa vía. Voy a tratar de recolectar firmas, es poner una ley en Panamá para que lo que es la xenofobia en general y lo que es el antisemitismo y la negación del holocausto, porque hay quienes niegan el holocausto en base a supuestas libertades históricas, se penalice en Panamá, ya sea con cárcel, con pena y con multas, para evitar este tipo de cosas, porque sí siento que Panamá, así como avanza en vacunación, en política y en libertades, también debe actualizarse. Por ejemplo, en Alemania u otros países es un delito la negación del holocausto. En Panamá no. En Estados Unidos no. Tú sabes que hay yo en ese caso en particular puedo entender por qué países vinculados a la historia nazi lo hacen, pero también puedo entender el argumento de por qué no hacerlo, porque es que luego ya dibujar la línea entre entonces qué vas a penalizar y qué no, que el racismo también, la islamofobia también, que catalogas como racismo, la aporofobia, o sea, yo puedo entender, hay un caso que para los
televidentes, los oyentes que vayan a escuchar esta entrevista, a mí me encanta, y hay una película que es genial, y ahorita acabo de buscar el nombre, que se llama Negación, que es la historia del juicio de una abogada que se llama Deborah Lipstadt, contra el historiador revisionista, o sea, negador del holocausto inglés, David Irving. Él la demandó a ella por calumnia e injuria. Y fue un juicio que sentó muchos precedentes y digamos que fue muy inspirador, y que se lo recomiendo a todo el mundo ver la película porque la película es bastante apegada a los hechos. Ella, por ejemplo, nunca dejó, los sobrevivientes del holocausto querían asistir a ese juicio porque no podían creer que este tipo, negador del holocausto, estaba diciendo que el infierno que ellos vivieron es un invento. Y Deborah nunca los dejó ir porque dijo, yo no te voy a poner a ti en el mismo nivel, yo no lo voy a legitimar a él, ni te voy a poner a ti como sobreviviente del holocausto a tener que enfrentar a un negador. Bueno, y al final ella logró probar su punto, salió inocente de ser condenada por calumnia e injuria, se ha vuelto una catedrática y una autoridad en el tema, y en el caso particular de prohibir, digamos, las manifestaciones o las comparaciones como estas, que para muchos, entre los que me incluyo, son una forma de negar el holocausto, ella piensa que es contraproducente. Y eso es otro debate muy largo, y no sé si Panamá estaría lista para eso. Yo lo que trato de hacer, o sea, cuando me ha pasado 2 veces en medios de comunicación, las 2 veces en radio, y claro que me frustro muchísimo porque lo primero que me encuentro es un gran desconocimiento de lo que pasa en Israel. O sea, la primera vez alguien me dijo el holocausto palestino y yo le dije, ¿cuál holocausto palestino? ¿Dónde están los campos de exterminio? Los hornos. ¿Dónde están los hornos? Muéstrame los cuerpos. ¿A qué limpieza étnica te refieres? O sea, acaba de haber un conflicto y hubo 300 víctimas. O sea, ¿tú crees que si una potencia militar como Israel quisiera hacer otro daño, otro nivel de daño, no lo hubiese hecho? O sea, digamos, es claro que es mucho más lento y difícil argumentar que simplemente atacar, pero yo trato de pensar que todas estas afirmaciones son más la necesidad de un grupo de gente de quedar bien o de quedar, digamos, dentro de lo que es la moda intelectual del momento, que ya lleva bastante momento, que motivado por el odio, porque si yo pienso que además está motivado por el odio, pues ya después resulta muy difícil, no sé, vivir tranquilo, vivir feliz. Yo tiendo a pensar que la gente es buena hasta que me demuestren lo contrario. Tú has tocado un punto interesante, pero creo que, al igual que yo, tú eres nacionalizada, ¿verdad? Sí, Ok, correcto. tenemos yo sí creo, o sea, como a nivel legal, como abogado, opino un poco diferente. Yo sí creo, por ejemplo, que las manifestaciones xenofóbicas existen en Panamá. Tenemos el caso de una legisladora, que no voy a decir el nombre, que lo usa como plataforma política y es peligroso. Yo creo que si ese tipo de conductas se pueden parar a tiempo, se pueden evitar males mayores a futuro. Sí, o sea, en teoría suena muy bien. La pregunta es, ¿qué defines como xenofobia? ¿Qué defines como antisemitismo? Pero la legislación comparada es muy clara al respecto. Okay. En países como, por ejemplo, Alemania, está muy claro. Por ejemplo, hay un caso, se puede buscar en internet, de un negacionista, una persona exquisitamente brillante, inteligente, manipuladora y un filonazi, pero es una persona sumamente educada, se llama Pedro Varela. Era el dueño de Librería Europa, un promotor del nazismo que incluso ha sido condenado en Alemania en múltiples ocasiones, pero usa también el lenguaje que confunde muy bien a las personas y apadrina ese tipo de grupos neonazis. Lo invito a que lo busquen por internet, se llama Pedro Varela. Y este tipo de cosas, este tipo de legislaciones, lo que buscan es frenar este tipo de personas a tiempo para evitar que se vuelvan un mal mayor. Es simplemente prevenir para evitar un mal mayor. Ahora, con
con tu conocimiento como politóloga, veo que hay discusión en cuanto a la legitimidad de este grupo, porque es un grupo diverso, en este territorio que se llama Palestina, de llamarse palestinos como tal. ¿Dónde estaban ellos antes de la fundación del Estado de Israel? Muchos de ellos estaban allí, Luis. O sea, yo pienso, yo leí un poco sobre eso en la universidad, como yo siempre he sido un poco rebelde. Fui, digamos, asistente de un profesor palestino, tratando como de entender el otro lado. Y es mejor que tú para esa entrevista entonces, ¿viste? Sí. Entonces, básicamente te puedo decir que el nacionalismo es un concepto europeo, no es un concepto del mundo árabe. Entonces, claro, ellos se definen como palestinos en reacción a la llegada de judíos de Europa y al establecimiento de un... Sin embargo, o sea, tú puedes decir eso como una curiosidad histórica, pero yo no creo que eso le quite legitimidad al hecho de que muchos de ellos estaban en una, vivían por años en una calle, en una casa, en una ciudad, en un barrio, y hubo una guerra y dejaron de estar allí. Entonces, lo que los recuentos históricos más objetivos han encontrado, hay un libro que se llama 1948, que al comienzo era un libro, digamos, súper bomba contra Israel y después con el tiempo se fue entendiendo que así es. Y incluso esta persona que era visto como un enemigo interno ya no lo fue, se me olvidó el nombre del autor. Y básicamente lo que concluye el libro con los refugiados del 48, que creo que se aplica, es que no había una política del Estado de Israel de desplazar a los palestinos, pero una guerra trae refugiados, trae desplazamientos. Y esos desplazamientos no solamente se dieron en Israel o en Palestina, también se dieron en los países árabes. Yo por eso siempre traigo esto. Hubo igual número de refugiados palestinos de Israel en la guerra del 48 que de refugiados judíos de países árabes. Siempre lo digo porque es un número, digamos, es un argumento muy sólido. Lo que pasa es que los judíos sirios, iraquíes, iraníes, egipcios, jordanos, libaneses, que salieron expulsados de sus países como resultado del conflicto, correcto, del conflicto árabe-israelí, no se quedaron en campos de refugiados, o Israel no los dejó en campos de refugiados como fichas de negociación, sino que o se hicieron ciudadanos de Israel o se hicieron ciudadanos de cualquier parte del mundo. Shakira, la comunidad judía aquí, que es casi toda de la ciudad de Alepo, Siria. Entonces, y volviendo a eso, o sea, el pueblo palestino, o sea, se definen como una nación probablemente en el momento en que empiezan a ver que llega un pueblo organizado que se define a sí mismo como una nación a donde ellos están viviendo. Y en lo que en ese momento era el mandato británico, y la realidad es que Inglaterra, como una potencia colonial en la época, le prometió con la declaración Balfour un hogar judío un hogar judío en Palestina, al pueblo judío, y también le prometió lo mismo a los árabes que vivían allí, que con el tiempo se empezaron a definir a sí mismos como palestinos, como una identidad diferente a la de los jordanos, aunque étnicamente sean iguales. Totalmente. Cuando alguien me dice, no, que es que no existen los palestinos porque son los jordanos, yo le digo, yo contesto, ¿qué importancia tiene eso? O sea, ¿qué importancia tiene eso? ¿Que le vas a hacer un test de ADN? Si los judíos en verdad tampoco no somos una raza, o sea, hay judíos negros que vienen de Etiopía, hay judíos o sea, hay chinos también. Yo me veo como sueca, eso es irrelevante. Lo importante es cómo tú te sientes, y ellos tienen una historia común a partir de los años 20 y los años 30, y es que vivían allí como pastores o con sus olivos, y empezaron a llegar estos refugiados de la guerra, de la Segunda Guerra, o de la persecución contra los judíos en Europa, y empezaron a hacer estas cosas que se llamaban kibutzim, y empezaron a prosperar, y de pronto fundaron un estado, y de pronto hubo una resolución de Naciones Unidas, y de pronto sus líderes les dijeron, no se preocupen, que es que vamos a botar a los judíos al mar.
Y de pronto resultó que a los judíos no los botaron al mar, sino que los judíos ganaron la guerra y ellos se quedaron en la mitad. O sea, el hecho de que sus líderes hayan tenido la narrativa equivocada. Yo no sé cuál de los embajadores ante Naciones Unidas o en Estados Unidos de Israel decía que el problema de los palestinos es que siempre se montaban en el bus equivocado. O sea, el hecho de que siempre hayan apostado, a Arafat le hicieron una muy buena oferta y no creo que eso se repita, desafortunadamente. O sea, el hecho de que creo yo, de que sus líderes no hayan estado a la altura y hayan dicho, ok, tomo tu propuesta, Ehud Barak, vamos a hacer un Estado, si no es exactamente lo que yo quería, pero esto es lo mejor que puedo hacer dentro de las circunstancias, tengamos una relación económica, cooperemos en educación, o sea, que era, digamos, el Medio Oriente con el que soñaba Shimon Peres, que decía que la prosperidad económica era lo que iba a traer la paz, y que como los dos éramos pueblos, claro, o sea, que al final íbamos a cooperar tanto en tecnología, en educación y en comercio que íbamos a poder vivir. Pero eso nunca llegó y creo yo, quiero creer, que nunca llegó porque los líderes palestinos no tomaron las decisiones valientes en su momento de enfrentarse a los radicales. Yo en ese programa que tú escuchaste, empecé dando un ejemplo de lo que ocurrió antes de la fundación del Estado de Israel en el lado judío. Y es que había un movimiento más radical, que era el Irgun, y había un movimiento, digamos, más centrista, que era la Ganá, y había una especie de guerra civil a ver quién tenía el control. Y en ese momento, quizás sin saber o sin tener pensado el impacto que eso iba a tener en la solidez del Estado de Israel, hubo una batalla, yo lo conté, hundieron un barco, el barco Altalena, con armas para la guerra de la independencia, y creo que el significado simbólico y práctico de eso es que Israel, como pueblo y como nación, quedó con un solo liderazgo, un solo representante de la fuerza legítima, que es lo que la autoridad palestina o que ningún liderazgo palestino ha logrado hacer con los grupos más radicales como Hamas. Totalmente interesante. ¿Quién más que tú la indicaba para esto? De lujo tu intervención, Sabrina. Te agradezco, la verdad. Gracias, Luis. Quiero hacer una observación, rebobinando un poco atrás lo que hablamos. Si bien es cierto, en Panamá no hubo los casos de neonazis ni nada por el estilo, también por la conformación social de Panamá, Panamá sí tuvo participación con la Alemania nazi, ya que muchas sociedades anónimas de la época de la guerra se usaron para burlar el bloqueo aliado y poder suministrar de materias primas y capitales al eje de Alemania. Y también algo muy curioso que pasó hace poco en Panamá, no sé si te acordarás de los Panama Papers. Uno de los abogados mencionados ahí es hijo de un oficial de las SS. Mi pregunta, y curiosamente es socio de un abogado que era ministro encargado. Ajá. Y el socio de él es, creo que Fonseca, si no me equivoco, era ministro encargado o algo en el gobierno de Varela. Era ministro consejero. Sí, pero curiosamente el anulfismo, y eso lo han querido tapar muy bien, Arnulfo Arias era pro-nazi. Absolutamente. Eso no es ningún secreto. De hecho, es una de las cosas que quise investigar, pero en Panamá, cuando tú quieres investigar, y tú lo sabrás, ciertos temas, te topas con murallas o con poca información. La relación de Arnulfo Arias con el eje nazi, porque incluso se habla de que cierto submarino, Panamá se pudo haber, estoy suponiendo, no estoy afirmándolo, usado para reabastecimiento de ciertas cosas para lo que es la Alemania nazi. Incluso de ese tema podemos tocar otro tema, es muy interesante ese punto, pero lo que trato de decirte es que yo sí creo que un Estado de Derecho adecuado y leyes adecuadas nos pueden proteger de situaciones que nos pueden causar problemas mayores. Esa es mi preocupación con ese tipo de legislaciones que te mencionaba. Sí. Bueno, Sabrina, te agradezco muchísimo tu participación a ti, Luis, en este programa. por el interés.
No, y te agradezco mucho más porque en este momento hay muchas cosas pasando en el país. Sé que Sí, estás muy ocupada, estás viajando, eres una persona que eres muy requerida y voy a dejar tu Twitter en la descripción de este canal de YouTube y tu pequeña biografía para el que quiera seguirte en Twitter. Te ok, agradezco mucho, gracias, Sabrina, sí. un placer. A ti. Chao.